damos gracias, bendito Dios, por la dicha que nos das, Señor. Gracias, queridos hermanos y hermanas del grupo de alabanza. Un aplauso merecido para los hermanos del grupo, que siempre es un sacrificio bien grande preparar las alabanzas semana tras semana y estar continuamente en los ensayos, continuamente dejando la familia. Y sí, bendiciones mis hermanos, mis hermanas del grupo de alabanza. Bueno, esta mañana quisiera empezar saludándoles a todos mis hermanos, mis hermanas. Bueno, es una alegría inmensa para mí estar al frente de ustedes después de mucho tiempo. Y doy gracias a Dios primeramente y a los pastores que me han permitido estar aquí. Y en esta mañana, aprovechando este tiempo, quisiera presentar una palabra, la palabra de Dios, un mensaje que lo he titulado La palabra de Dios, escúchala y manos a la obra. Tal vez es un mensaje muy directo o algo que ya se ve venir, pero es importante para los hermanos, para las iglesias, seguir aprendiendo, escuchar la palabra de Dios y ponerlo en práctica, que ese es el propósito de este mensaje. Queridos hermanos, en esta mañana quisiera hablarles sobre algo muy importante, algo muy propio de todos nosotros en nuestra vida, tanto aquí dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y se trata de un proceso o de algo que tenemos que pasar para todos y cada uno de los que estamos aquí. Es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Todos, absolutamente todos, desde cuando estamos en este mundo y hasta que nos vayamos, siempre vamos a estar en ese proceso de la enseñanza y aprendizaje. Ustedes saben, o muchos sabemos, por ejemplo, un maestro albañil, un maestro mayor, no nació siendo maestro, no nació siendo ya albañil o alguien que supo edificar una casa, no. Algunas veces fue solamente un aprendiz, alguien que quiso aprender. Alguien le enseñó y aprendió ese oficio y llegó a ser un maestro. Igual un músico, los hermanos músicos, por ejemplo. O sea, alguien le enseñó algo o le llamó la atención, o alguien le impulsó y llegó a ser músico.
Como les decía, el proceso de enseñanza-aprendizaje es algo cotidiano, es algo que se ocupa en toda nuestra vida. Para llegar a un conocimiento profundo sobre algo que aprendemos, sobre algo que nos enseñan a nosotros, hay una cosa muy importante, súper importante. Y es algo que da o es la base de que nosotros podamos aprender algo que nos han enseñado. Es una sola palabra que resume o que nos ayuda a entender de mejor manera ese proceso de enseñanza o aprendizaje o tener el conocimiento. Y justo dentro de estos ejemplos que les acabo de dar, quisiera meditar sobre algo muy importante, que es el poner en práctica. El maestro albañil, cuando le enseñaron, cogió sus cosas, pero no es que ya aprendió de una todo, sino que lo puso en práctica. Empezó a poner en práctica y puso el primer paso. Siguió poniendo en práctica, hizo el segundo paso hasta convertirse en un maestro. Igual un músico no va a tocar todas las notas a la primera, sino que necesita un proceso, un tiempo de práctica para poder. Hay un dicho, no sé quién lo dijo, pero dice, la práctica hace al maestro. ¿Han escuchado esa frase? Amén. Sí, no. Sí, todos creo que hemos escuchado. Bueno, no estaba buscando, pero no hay el autor de esa frase. Me imagino que creo que es uno de los filósofos griegos. Pero igual, o sea, esto resume justamente este proceso que les decía, el proceso de enseñanza-aprendizaje, la práctica. Y dentro de la vida cristiana, dentro de nosotros, dentro de la iglesia, no está alejada de esta realidad. Todos y cada uno de nosotros debemos seguir ese proceso. Primeramente, número uno, Dios nos ha escogido. Amén. Dios nos escogió a nosotros. Y no es lo contrario. Dios nos escogió a nosotros. En Juan 15, 16, queridos hermanos, abramos nuestras Biblias. En Juan 15, 16, nos habla justamente sobre eso, el primer punto. ¿Quién nos escogió o quién escogió a tal? Dice, bueno, yo les voy a leer una nueva versión, la versión nueva versión internacional, en donde es un poco más comprensible, pero vamos al Reina Valera después. Y dice Juan 15, 16, dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Vean, justamente, Pablo escribiendo a los Efesios, en Efesios 1:4 también dice, o sea, que Dios nos escogió primero y nunca lo contrario. Ya, bueno, el primer punto, Dios nos escogió. Pero quisiera enfatizar en este versículo de Juan 15, 16, exclusivamente en una parte, en donde dice, no me escogieron ustedes, sino que yo los escogí y a ustedes los comisioné para que vayan y den fruto. El motivo o el propósito de que nos haya escogido Dios es justamente esto, para que vayamos y demos fruto. La Biblia, en la carta de Santiago, nos amonesta y exhorta a cumplir este objetivo y nos enseña cómo lo debemos realizar. El texto indica
que la Biblia o la palabra de Dios se debe escuchar y luego hacer la palabra de Dios. Y regresando al proceso de enseñanza-aprendizaje, escuchar la palabra de Dios es la enseñanza y el hacer significa en la enseñanza que tenemos que tener. Y este proceso, Santiago lo dice en la forma más dura posible. Recuerden que Santiago, su carta está con palabras bien fuertes, exhorta a la iglesia de una forma muy fuerte sobre muchas cosas. Y una de ellas es esta. Santiago 1:22, queridos hermanos y hermanas, vamos a este texto que es el punto principal de este mensaje. Santiago, el libro de Santiago 1:22 en adelante, y dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Bueno, la versión Reina Valera es un poco difícil de entenderle por la traducción que maneja, por la traducción que utiliza del original para el español. En la versión, en la nueva, la traducción viviente, la nueva traducción viviente dice, Santiago 1:22 al 24 dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos, pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Las palabras que utiliza Santiago, o el autor del libro de Santiago, son bien fuertes. Amonesta duramente y dice: no solo escuchen la palabra de Dios. Y eso es lo que está pasando en nuestras iglesias, y es lo que nos está pasando en la actualidad a la iglesia. Nos gusta escuchar la palabra de Dios, venimos, asistimos a los estudios, a toda actividad, pero nos está faltando la segunda parte, que dice: tienen que ponerla en práctica. En la Reina Valera dice: tienen que ser hacedores de la palabra. Y eso nos está faltando, y por eso justamente el falta de liderazgo o falta de que una iglesia, de que la iglesia sea más, con más energía, con más fuego o con más avivamiento. Eso es lo que nos falta, queridos hermanos y hermanas. Y está escrito en la Biblia. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. El texto bíblico de Santiago nos amonesta a que la palabra de Dios, esa preciosa palabra de salvación, las nuevas noticias del perdón de pecados por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, debe ser escuchada y puesta en práctica. De lo contrario, estamos simplemente pasando el tiempo. En otras palabras, eso es lo que dice la segunda parte de este texto. Porque simplemente nos engañamos a nosotros mismos al no cumplir con ese mandato de escuchar y luego hacer la palabra de Dios. La Biblia en repetidas ocasiones, y no solo en el libro de Santiago, sino en repetidas ocasiones, habla sobre este proceso, habla sobre esto.
En el Antiguo Testamento hay una bonita historia o una historia sobre este tema que me gustó mucho leerla y está en el libro de Ezequiel. Y habla de cuando el pueblo judío o el pueblo de Israel fue exiliado o fue dominado y fue llevado cautivo hacia Babilonia. El país entero fue invadido por los babilonios y fueron llevados presos hacia Babilonia. El pueblo judío que vivió ya ese proceso, estuvieron en Babilonia y ellos tenían varias cosas o les sucedía varias cosas tristes que tenían, pero ellos nunca aprendieron de eso, nunca tomaron conciencia de todo lo que estaba pasando. Más bien ellos tal vez en ese momento estuvieron tristes, pero rápidamente volvieron a hacer o dar la menor importancia sobre lo que le estaba pasando. En eso, justamente al pueblo de Israel, Dios por medio del profeta Ezequiel les envía una palabra, les envía la palabra de Dios, les envía un mensaje a ellos. Pero ellos, ¿qué hacen? Vamos a Ezequiel 30, a Ezequiel 30, al Antiguo Testamento, a los profetas. Ya, listo. En el versículo, es el capítulo 33 y el versículo 30. Y dice: y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Queridos hermanos, he aquí un ejemplo de lo que estamos de este tema. La palabra de Dios. Dios, por medio del profeta Ezequiel, envió una palabra para ellos, de consolación, una palabra que les ayude a sobrellevar ese tiempo de tristeza, ese tiempo que estaban presos en Babilonia. Pero el pueblo dice, en la versión la palabra de Dios, el lenguaje actual, de la traducción lenguaje actual, esa es la versión. En esa dice, es un poco más comprensible, dice: Ezequiel, los israelitas también hablan de ti. Hasta en las murallas de la ciudad y en las puertas de sus casas se les oye decir: vengan, vamos a oír el mensaje que Dios nos ha enviado por medio de Ezequiel. Y así lo hacen. Llegan, se sientan delante de ti y te prestan atención. Para ellos, tú eres como un cantante de dulce voz, que sabe tocar muy bien su instrumento musical y que le encanta y le canta al amor. Le gusta mucho cómo hablas, pero les gusta más el dinero. Te oyen, pero no hacen lo que les dices. Haciendo una relación a las iglesias o al evangelio que tenemos en este tiempo, muchas iglesias o casi todas las iglesias
presentan la palabra de Dios. Y a veces hay cultos llenos. Cuando hay un evento grande, cuando viene un pastor, un predicador grande, las iglesias están llenas, están a reventar. Justamente, y se cumple esto lo que dice en el libro de Ezequiel. Llegan, se sientan delante de ti y te prestan atención en ese momento. Pero para ellos tú simplemente eres un cantante de dulce voz. Para ellos, o sea, el que presenta la palabra de Dios, simplemente es alguien que es famoso, alguien que tal vez presenta la palabra bien bonito, que tal vez en ese momento te llega al corazón, que en ese momento te hace sentir el espíritu, como dicen. Pero dice justamente, no te oyen, pero no hacen lo que les dices. Y esa es una realidad, queridos hermanos y hermanas. A veces la iglesia está llena, pero las enseñanzas que se imparten o las enseñanzas que se presentan muy pocas veces se ponen en práctica. Y eso es la debilidad de las iglesias. Eso es la debilidad de un cristiano personalmente. Si yo escucho y no lo pongo en práctica, de nada sirve, queridos hermanos. Volviendo al ejemplo del inicio, por ejemplo, el músico, si le enseñan y no lo ponen en práctica, nunca va a ser músico. Nunca va a poder tener un conocimiento pleno sobre el instrumento o sobre lo que quiera hacer. Es así, queridos hermanos y hermanas, y así nos presenta la Biblia, la palabra de Dios. Si es que no lo ponemos en práctica y si simplemente para nosotros es simplemente una mera diversión o una mera satisfacción propia de momento en donde nos presenta la palabra de Dios y nos gusta, y lloramos y nos abrazamos, pero si no lo ponemos en práctica y si no vivimos esa enseñanza, de nada sirve, queridos hermanos. De nada sirve, porque simplemente es un momento de alegría, simplemente es un momento pasajero, y por eso no crecemos. Y por eso nosotros, tal vez, como dice el autor del libro de Hebreos, cuando dice, ustedes ya debiendo ser maestros, siguen todavía aprendiendo las cosas básicas, dice. Bueno, así dice. Y si no me cree, vamos a Hebreos, queridos hermanos y hermanas, al libro de Hebreos. En el capítulo 5 de Hebreos nos dice, versículo 12 nos dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros o los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Lo que les decía, queridos hermanos y hermanas. Si no lo ponemos en práctica, si la palabra que escuchamos o si la palabra que nos enseña la Santa Biblia y no lo ponemos en práctica, vamos a volver como el pueblo al que escribe el autor del libro de Hebreos. Debiendo ser, después de tanto tiempo, dice. Y queridos hermanos, nosotros tenemos la necesidad, debemos sentir esa necesidad de practicar la palabra de Dios, de poner en práctica la palabra de Dios. Y la práctica de la palabra de Dios no estamos simplemente diciendo que
Todos y cada uno de mis hermanos o hermanas que están aquí tienen que venir acá a presentar la palabra, no es simplemente eso. Una parte es eso. La otra más importante es: ve y haz fuera de la iglesia lo que se te enseña en la Biblia. Que nuestra vida, que nuestra manera de ser, de nuestra forma de vivir la vida o nuestra forma de ser fuera de la iglesia sea reflejada según la enseñanza de Cristo Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra. Amén. Amén. Creo que ya estamos dormidos, ya vamos terminando ya. Queridos hermanos, he querido compartir este tema por toda la situación que vivimos a diario. Como iglesia tenemos la necesidad de crecer y ser de bendición para la ciudad, o para el pueblo, o para la comunidad en donde estemos. Ser una iglesia que ponga en práctica todas las enseñanzas y consejos que nos presenta la palabra de Dios por medio del texto bíblico. Hoy más que nunca tenemos la obligación como cristianos de presentar un mensaje más dinámico, eso sí, más amigable, más interesante, pero sin salirnos de la sana doctrina. Presentar a Cristo crucificado por nuestros pecados y su resurrección para darnos vida eterna. Sin salirnos de esos parámetros, el mensaje de Dios tiene que ser ameno, tiene que ser alegre, tiene que ser que llene la expectativa del público, pero sin salirnos de esa doctrina. Mi llamado, queridos hermanos y hermanas, es justamente lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido, lo que seguimos aprendiendo y lo que vamos a aprender, lo pongamos en práctica, queridos hermanos y hermanas. Y mi petición especial es que oremos y pidamos a Dios para que en la iglesia Génesis, nuestra iglesia, nuestros pastores, nuestros ancianos y nuestros líderes tengan la confianza y vean la necesidad de que nosotros, los miembros, podamos desarrollar nuestros dones y talentos y poner en práctica todo lo que nos han enseñado. No es un trabajo de uno solo, es un trabajo de toda la iglesia. Líderes, miembros, tiene que trabajarse en conjunto para lograr esto. No simplemente tal vez un hermano tiene tantas ganas de aprender, pero tal vez de la parte del liderazgo no ven esa capacidad, no ven ese potencial que tiene el hermano, y ahí es una debilidad. Y a veces tal vez los líderes esperan a ver jóvenes o ver personas o hermanos o hermanas que quieran desarrollar sus dones, pero a veces, no asoma a nadie. Entonces, esto es un trabajo en conjunto, queridos hermanos y hermanas, que tenemos que presentarnos dispuestos, con un corazón dispuesto a poder aprender, pero también poner en práctica. Por favor, nos paramos, vamos a orar para terminar este mensaje. Y quisiera terminar este mensaje pidiendo de manera especial a todos y cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas, a que apartemos nuestro tiempo, apartemos nuestro tiempo de oración por este último que les digo. Que ayude a nuestros pastores, a nuestros líderes, a nuestros ancianos, a que vean la necesidad de que los miembros puedan desarrollar sus dones. Nosotros tal vez podemos estar bien dispuestos, pero necesitamos también ese empuje, esa ayuda de parte de los líderes también. Y es importante, si no la iglesia, como ven y todos vemos, entrará en una crisis en donde vamos a tener problemas posteriormente. Y es tiempo ya de nosotros ponerle en parte. Y les pido de favor, queridos hermanos y hermanas, en sus tiempos de oraciones, en sus hogares, en sus casas, cuando tengan el tiempo de oración, oremos por esto. Oremos para que nuestros pastores, nuestros líderes vean las necesidades que hay en la iglesia.
Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana, bendito Dios, por las enseñanzas que tú has dado, Señor, y por las bendiciones que tú has derramado en esta iglesia, bendito Dios. Pero, Señor, necesitamos, Señor, que en este momento, bendito Dios, que en estos tiempos, Señor, necesitamos un toque más de ti, Señor. Una bendición adicional sobre este tema bien importante en las iglesias, Señor, que es la de crear nuevos líderes, de formar nuevos líderes, enviar la palabra, Señor, y, Señor, dar a conocer la palabra de una manera más directa, bendito Dios, y hacia todos. Te damos, Señor, gracias por todo lo que nos has permitido hacer hasta este día, Señor, pero nos comprometemos delante de ti, Dios, Señor, a seguir aprendiendo de tu palabra, pero ponerlo en práctica, Señor. Te damos gracias, Señor, y bendigo la vida de mis hermanos y hermanas que están aquí, Señor. Gracias por todos ellos, Señor. Gracias por permitir, Señor, que dejen su tiempo, Señor, y que den su tiempo para ti, bendito Señor, que den su tiempo para congregarse aquí en la iglesia, Señor, y escuchar tu palabra. Gracias, Señor, a todos y cada uno de mis hermanos y hermanas, bendito Dios. Ayúdales, Señor, en sus trabajos, Señor. Ayúdales, Señor, en sus estudios, bendito Dios, en sus hogares, Señor. Si tienen algún problema, alguna necesidad, Señor, alguna enfermedad, bendito Dios, yo no sé, pero, Señor, oramos por ellos, Señor, que tal vez estén pasando por un momento difícil, Señor. Te damos, Señor, y te pedimos que tú los consoles y tú les cuides, bendito Dios, en todo tiempo, Señor, y que les bendiga, Señor, en donde quiera que estén, Señor. Bendecimos igualmente a todos aquellos que han escuchado esta santa palabra, bendito Dios, este mensaje que se ha presentado a tu pueblo, bendito Dios, y que, Señor, sea como una semilla, Señor, sembrada en un corazón, Señor, dispuesto, Señor, para poder, Señor, poner en práctica, Señor, la palabra de Dios, Señor. Gracias, Señor, por todo, Señor, Señor, te bendecimos por todo. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, queridos hermanos. Continuamos con las actividades. Gracias.